Dios dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Porque no me propuse saber a los de vosotros a Cristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para vuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Estando así en pie, hermanos, vamos a elevar a Dios una oración. Señor y Santo Padre, te agradecemos, Señor, una vez más los favores y demás que tú nos has concedido. En este momento te rogamos perdones nuestras faltas, Señor, y también, Señor, nos des de tu Espíritu para que podamos aprender de lo que tú nos has mostrado en tu palabra. Rogamos de tu gracia en Cristo Jesús. Amén. Pueden ustedes sentarse, estimados hermanos. Como información, ustedes saben que dentro del marco del orden de predicaciones que tenemos para este año, en el consistorio se ha aprobado el estudiar el catecismo de Heidelberg, y este día corresponde a la pregunta número 12, y que tiene referencia con el ungimiento del Señor Jesús. Antes, hermanos, de entrar en materia, quiero decirles a ustedes a manera de introducción lo que hemos mencionado ahorita y tomado como punto de referencia en la Escritura es lo que menciona el apóstol Pablo. Así que, hermanos, dice el versículo 1 del capítulo 2 que hemos leído: cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros otra cosa sino a Jesucristo
y a este crucificado. Dentro, hermanos, de todo lo que nosotros estudiamos hoy en la mañana en la escuela dominical, y vemos dentro de todo este marco de la Escritura, oímos del protoevangelio, oímos del sacrificio hecho por los judíos hace años, y hemos dicho que todo esto tipificaba al Señor Jesús. Un aspecto de todo esto que hemos mencionado, hermanos, también viene a colación ahora. Y es el punto, hermanos, de ungir. Dice el apóstol que cuando fue a la iglesia de Corinto no fue con palabras de sabiduría humana, persuasivas, sino con demostración del Espíritu y poder, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres. ¿Qué tiene esto de qué ver con nosotros? Respondo, bastante. Todo este marco, hermanos, que tenemos nosotros en la Escritura, y como vuelvo a repetir, y estudiamos, en el antiguo pacto tipificaba el sacrificio y la obra del Señor. Todavía a manera de introducción hemos de decir, hermanos, ungir. ¿Qué significaba ungir en el Antiguo Testamento? Significaba santificar, significaba separar algo para un uso exclusivo, e inclusive se dice que también era para hacerlo apto, en este caso, para ser sacerdote, para ser rey en Israel. Dentro de la Escritura tenemos varios puntos de referencia. Cuando Jacob duerme y usa una piedra como cabecera y tiene su éxtasis, se dice que él unge esta piedra. Génesis 28, 18 dice esto. Cuando Moisés es como líder del pueblo de Israel, es guía, y se le ordena construir el tabernáculo y sus muebles y demás. También vemos que hay un ungimiento especial al tabernáculo y sus muebles. En Primera de Reyes también encontramos ejemplos donde se santificaban de alguna manera y se ungían a los sacerdotes y a los reyes. También tenemos en el libro de Éxodo prohibición para hacer aceite y ungir a la ligera, porque este aceite tenía un propósito específico y no se usaba en el uso común. Tenemos, hermanos, muchos ejemplos que podemos mencionar, y solo voy a tomar uno. Ustedes recuerdan seguramente cuando Saúl va en pos del rey David con miras a quitarle la vida, y David tiene una táctica defensiva, no ofensiva. Y llega al punto, hermanos, que David logra entrar a los aposentos de Saúl.
toma la espada y corta parte de su manto. Y después él da voces y le dice a Saúl: mira, yo pude haberte matado, pero no lo hice, porque tú eres el ungido del Señor. La enorme importancia, hermanos, que tenía este acto. La enorme importancia, hermanos, que podemos ver aquí, y hay ejemplos, y viene aquí a mi mente también, cuando Jehú es ungido. Anteriormente, todos sus demás personas que le rodean lo tildan de loco, pero después, cuando él es ungido, ¿qué hacen ellos? Se someten y no dicen más. Todo esto, hermanos, como hemos dicho, son prototipos, enseñanzas que apuntan al Señor Jesús. Dice, hermanos, entrando ya en materia, como primer punto, dice nuestro catecismo, pregunta número 31, ¿por qué se llama Cristo? Es decir, ungido. Respuesta: porque fue ordenado por el Padre y ungido por el Espíritu Santo. Les invito, hermanos, a participar conmigo. Voy a pedirle a su hermana Priscila, por favor, busque Salmo 45, 7 y nos lo lea, por favor. Y voy a pedir a nuestro hermano Pablo que busque, por favor, en Lucas 4:18. Y por último, voy a pedirle a nuestro hermano Omar que busque Isaías 61:1. En este orden, hermana Prisi, por favor. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Así es. Aquí la Escritura está hablando proféticamente acerca del Señor Jesucristo. Tenemos la cita, Pablo, por favor. El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados. Así es. Isaías 61:1. Ajá, sí, sí. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien? Perfecto, gracias, hermano. Tenemos, hermanos, nosotros aquí la importancia enorme del ungimiento, y en este caso para el Señor Jesús. Vuelvo a tomar como punto de referencia. En la escuela dominical hemos visto parte de esto. Y tenemos nosotros ahora la ventaja de verlo, como decía nuestro hermano Aarón, en retrospectiva. Porque podemos ver el panorama un poco más completo. Isaías 61:1 nos menciona: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y en Lucas menciona el mismo Señor Jesús que esa profecía se ha cumplido en él. Se cumplió, él dice, la profecía: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Qué tuvo por respuesta? Pues querer deshacerse de él.
¿Qué importancia tiene, hermanos, todo esto para nosotros? Y me dirijo también especialmente a los jóvenes. En la actualidad, hermanos, tenemos tantas herramientas para bien, pero también para mal. Hace años, a manera de ejemplo, tuve la oportunidad de leer algunos libros, vamos a llamarlos subversivos al Evangelio. Y daban a entender ellos que dentro de la Escritura había contradicciones y había datos erróneos y demás. ¿A dónde nos llevaría esto? El autor trataba de descreditar la autoridad de la palabra. Y algunos van más allá, tratando de quitar el rango de Salvador a Jesucristo y llevarlo a otro lugar. Y manipulando de tal manera que la Escritura, pues, como ellos dicen, equivocadamente dijo algo, pero quizás quiso decir esta otra cosa. La importancia, hermanos, que tenemos o que tienen ustedes como jóvenes de tener buenas bases. Y tomando como ejemplo lo que dice aquí el apóstol San Pablo en el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Es normal. Pero nosotros, hermanos, como espirituales, versículo 15, es diferente. Es diferente, porque nosotros debemos entenderlas. Bajo este marco, hermanos, decimos, y nosotros creemos, según dicen aquí nuestros abuelos en la fe, ¿por qué se llama el ungido? Porque fue ordenado por el Padre y ungido por el Espíritu Santo. En su bautismo, todos sabemos, cuando él es bautizado por Juan, el Espíritu desciende en forma de paloma. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Otra frase que se menciona con un acto más o menos similar, la transfiguración. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Aparentemente tan fácil, tan simple, pero tan de verdad trascendente. Y dice que además de ser ungido por el Espíritu Santo, para ser para nosotros nuestro sumo profeta y maestro. Nosotros, hermanos, tenemos la concepción de Moisés como uno de los más grandes líderes del pueblo de Israel. Y en el libro de Deuteronomio nos dice algo similar. Tomémoslo como punto de base. Voy a pedir en esta ocasión a nuestro hermano Bernardo, Deuteronomio 18:15, y a nuestra hermana Priscila, Hechos 3:22, y a nuestro hermano Omar, el mismo libro de Hechos, capítulo 7, versículos 37, y a nuestro hermano Pablo, en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 4. Capítulo 18, versículo 15.
tomando, hermanos, como base esta profecía. Imaginémonos, hermanos, a Moisés casi al término de su obra que el Señor le puso. Él mismo dice al pueblo: Jehová os levantará profeta como yo, a él deben oír. Recuerden ustedes, hermanos, por ejemplo, parafraseando lo que decía Josué, aunque él no era sucesor en el sentido de levantar profeta, como estaba diciendo en este caso Moisés. ¿Qué decía Josué? Bueno, vamos a darte la estafeta. Pero él decía, bueno, el pueblo decía, bueno, te vamos a obedecer siempre y cuando Jehová tu Dios esté contigo como lo estuvo con Moisés. Dos aspectos diferentes. Pero en el caso de este que está refiriéndose Moisés, es diferente. Este tendrá autoridad. Recordemos cómo decía el testimonio de los que escuchaban su palabra. Dice, a él lo oímos. Y es diferente, porque predica ¿con qué? Con autoridad. Y no como los fariseos o los escribas, que al hablar de la escritura siempre hablaban un poquito pues sesgadamente, ¿verdad? Porque no tenían la calidad moral para hablar con autoridad como el Señor Jesús. Y en este caso vemos el cumplimiento de la profecía dada por Moisés y de alguna manera aludida aquí en el libro de los Hechos. Adelante, quien tenga esa cifra. No, es diferente. Hechos 3:22. Porque Moisés dijo a los padres: Ajá. El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos. Así es. A mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Así es. Ahora, Hechos 7:37, por favor. Esta Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis. Así es. ¿Sí está bien? Y si ustedes, hermanos, se dan cuenta, en el marco con que está hablando del Señor Jesús. De Él. Se nos ha dicho repetidamente en la escuela dominical, la Escritura se interpreta a sí misma. Y aquí no hay contradicción, antes al contrario. Se confirman las palabras dichas por los profetas y en el cumplimiento de la obra del Señor Jesús. Terminamos este aspecto con la lectura de Isaías 55:4, por favor. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron conocerán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Así es. Palabras, hermanos, proféticas acerca del Señor Jesús. Si nosotros, hermanos, nos damos cuenta y estudiamos la palabra, nos damos cuenta, hermanos, que en el antiguo pacto era exclusivamente, hermanos, para el pueblo de Israel. Y tenía sus leyes específicas. Pero este ungido, ¿qué hace? Amplía el espectro, el panorama, y ya no es solamente para este pueblo, sino es para la humanidad. Y da cumplimiento, hermanos, a las promesas inclusive hechas a los patriarcas. Y en este caso viene a mi mente al Padre Abraham. Serán en ti benditas todas las naciones de la tierra. Este ungido, hermanos, que estamos viendo en la palabra, lleva muchas más cosas. Ungido es separado, es santificado,
es apto ¿para qué? Para ser profeta y maestro. Que se nos ha revelado plenamente y Él revela el secreto y consejo y voluntad de Dios acerca de nuestra redención. ¿Ven ustedes, hermanos, la secuencia? Empezamos de lo más tenue, lo más menos revelado, hasta lo más. ¿Y a dónde llegamos ahora? Llegamos a la obra de Jesús. Y tomando como punto de referencia, y hemos dicho, por ejemplo, como ejemplo, en la transfiguración, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y tenemos otros pasajes también, hermanos. Por ejemplo, voy a pedir en este caso a nuestro hermano Aarón, Juan, capítulo 1, versículo 18, y a nuestro hermano Bernardo, por favor, el mismo libro de Juan, capítulo 15, versículo 15, por favor. Juan 1, 18. Por favor, hermano. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él se ha dado a conocer. Así es. Volvemos a lo mismo, lo que hemos dicho antes, hermanos. Todo lo que conocemos de Dios, Él lo ha dado a conocer. Nuestras confesiones, ¿qué dicen? Vida en mi mente, confesión de Westminster. Tenemos dos revelaciones de Dios, una general y una específica, especial. La natural es la obra, la creación de Dios, lo que la gente llama naturaleza, que es creación de Dios. Esta misma es testimonio de Dios, revelación de Dios. Y la especial, la que el Señor ha dado a conocer. En este caso, vamos a hablar retrospectivamente, por los profetas. Pero en este caso especial, dice, a Dios nadie le vio jamás. Cristo es el que lo da a conocer a nosotros. Continuamos con, ¿a quién le di la cita? De Juan 15:15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Así es. ¿Cómo es gradual, hermanos? Tanto la revelación y para nosotros también el beneficio. Volvemos a lo mismo, hemos estudiado y visto repetidamente, pacto de obras. Y lo ejemplifica el apóstol Pablo diciendo, al que trabaja, su salario no se le tiene como gracia, como regalo, no, se le tiene como pago. Pero al que cree en la obra de Jesús, el pago ya no es como pago, sino que como gracia. Esto es, hermanos. Y el Señor dice, ya no os llamaré mis siervos, en el sentido de servir como de alguna manera subordinados. Somos subordinados de hecho, pero el Señor nos eleva al rango de amigos. Dice, porque todo lo que yo he visto del Padre, os los he dado a conocer. Así es. ¿A través de qué, hermanos? A través de su obra, a través de su palabra, vertida por los profetas y en este caso también por los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo. Esto es, hermanos, lo que debemos de tener nosotros como base, como cristianos. Y me dirijo especialmente a los jóvenes, que ustedes están apenas aprendiendo. La Santa Escritura es y debe ser en ustedes la base para su formación.
sea cual fuere el oficio que ustedes vayan a tomar, o de hecho algunos ya tomaron. Pero la palabra escritural es la que nos da dirección para todo. Y en este caso, como estamos viendo aquí, Cristo como ungido, como apartado, como vaso escogido para nosotros, como sacrificio único para beneficio del ser humano, de los suyos, no de todos, es profeta y maestro, y nos ha revelado en su palabra todo como dijera el pastor Virgilio, el orden de salvación. Y va más allá. Dice nuestra confesión, para ser nuestro único y sumo pontífice. Vamos a tomar como referencia el Salmo 110, versículo 4. Voy a pedir a su hermana Prisi. Salmo 110, versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así es. Volvemos a lo mismo. Este misterioso personaje que se menciona en el libro de Génesis, al cual el patriarca da los diezmos y da tributo como sumo sacerdote, es el que está mencionado para ser sumo sacerdote nuestro. En el libro de Hebreos, hermanos, cuando tengan ustedes oportunidad de leerlo, menciona esto más claramente. Y un ejemplo que da, dice, los sacerdotes en antaño tenían que ser relevados continuamente porque morían. En cambio, este es mejor porque permanece para siempre. ¿Alguien se acuerda de los oficios del Señor Jesús? Así es. Profeta, sacerdote y rey. Estamos viendo un aspecto. Ya vimos que es el de profeta. Profeta os levantaré en medio de vuestros hermanos, a él oiréis. Sacerdote, claro que sí. ¿Qué función tenía el sacerdote? ¿Alguien se acuerda? Aparte de hacer sacrificios, ¿qué hacía? La palabra de Dios. Proclamar, pero también era un intercesor, ¿verdad? Y nosotros hemos dicho hasta el cansancio, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y un ejemplo, hermanos, que tenemos de esto es aquí en la Escritura. No necesitamos, pues, más sacerdotes, no a la usanza judía y de ninguna otra, porque este mismo, como dice la misma palabra, permanece para siempre. ¿Ven ustedes, hermanos, la importancia de estudiar la Escritura, de estudiar nuestros credos confesionales? Nos dan bases para la vida. Y esto nos guía, hermanos, de alguna manera también al arrepentimiento. Nos guía para, pues, aprender y de algún modo también a veces defender la fe. Oye, es que el sumo sacerdote fulanito, pues, espérame, la Escritura dice que tenemos un sumo sacerdote. La Escritura dice que solo tenemos un mediador. Oye, ¿ya te fijaste que vino tal profeta? Bueno,
el sumo profeta, por así decirlo, por antonomasia, es Jesús, ¿verdad? Y dice en Apocalipsis que ¿qué es la esencia de la profecía? Es el testimonio de Jesús. Ese es el espíritu, la esencia del profeta, el testificar. No es aquel que va a adivinar, no, es el testimonio de Jesús. Ese es el espíritu de la profecía. Dice más adelante en nuestro credo confesional: por quien el solo sacrificio de su cuerpo nos ha redimido e intercede continuamente delante del Padre por todos nosotros. Vamos a tener como referencia Romanos 8:34. Voy a pedirle a Saraí, por favor, que lo busque y le dé lectura. Voy a pedirle a nuestro hermano Omar que busque Hebreos 9:24. Y voy a pedirle a Pablo que nos haga favor de buscar Primera de Juan 2:1. Y por último a Priscila que nos busque Romanos capítulo 5, versículos 9 al 10. En este orden, hermanos, vamos a... Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Gracias. ¿Ven, hermanos, cómo va tomando todo esto forma? ¿Quién condenará? Nadie. Hemos dicho, hermanos, hasta el cansancio, por así decirlo de una manera metafórica. El diablo nos acusa. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, y más aún el que resucitó, y más todavía el que intercede por nosotros. Resumido, porque creemos en la obra mediadora. Todo esto, hermanos, que aparentemente está así, viene y se une todo en Jesús. Y en esta ocasión, Él es el único intercesor, quien tiene esa autoridad y la calidad moral para interceder por el pueblo. Bien, continuamos, hermanos. Hebreos 9:24. Aquí. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Así es. Qué trascendente, hermanos. Ven ustedes ahora la autoridad, la calidad moral que tiene el Señor, no como los sacerdotes humanos, que son perecederos y que inclusive tenían que hacer sacrificios por ellos mismos. No, este va más allá. Entró en el lugar santísimo. ¿Para qué? Para interceder por ustedes, por nosotros, por mí. Qué tremendo. Primera de Juan 2:1, hermanos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así es. Pero también tengamos cuidado, no obremos a la ligera, ¿verdad? Descuidadamente. Pero sabemos, hermanos, que mientras vivimos estamos expuestos a pecar. Y aún así nos dice aquí el apóstol Juan que estas cosas nos escribe para que no pequemos. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Siguiente cita, hermano. Y sí. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios
por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Así es. Si antes nosotros que aparentemente estábamos, ahora sí, mucho más perdidos, el Señor se acercó a nosotros, ¿cuánto más ahora que Él nos ha traído así? Así mismo. No actuemos pues con ligereza, dice la palabra. ¿Ven ustedes, hermanos, lo que dice y como comenzamos la lectura como punto de partida? Dice el apóstol: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna que a Cristo y a este crucificado, tomando como ejemplo toda su obra. ¿Estuve entre vosotros con debilidad? No, con la palabra, con espíritu, con poder, para que vuestra fe no esté cimentada o fundada en sabiduría de hombres, sino que en el poder de Dios, a través de la Escritura. Por último, hermanos, sigue diciendo nuestro credo confesional: intercede por nosotros. Y ahora no solo para eso, dice, para ser nuestro eterno Rey, que nos gobierna por su palabra y espíritu, y nos guarda y conserva la redención con que Él nos ha adquirido. Salmos, capítulo 2, versículo 6. Voy a pedir a nuestro hermano Aarón, nuestra hermana Eli. Zacarías 9:9. Y a Belén, Mateo 21:5. Por favor. A Omar, Lucas 1:33. Nuestro hermano Bernardo, Mateo 21:18. Y por último, Pablo, Apocalipsis capítulo 12, versículos 10 al 11. En este orden, por favor, hermano Aarón. Salmo 2:6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Así es. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Belén, por favor. ¿Es el Mateo 21:5? Sí, por favor. Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, mansa y sentada sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Vamos a hacer un espacio pequeño. ¿Se dieron cuenta ustedes, hermanos, del orden? ¡Qué importante! Cómo la Escritura, de verdad, uno empieza a estudiarla y es de una manera asombrosa. Jesucristo, profeta, sacerdote, y ahora estamos viendo el aspecto de rey. Y el orden, cómo viene, cómo se cumple la profecía, cómo fue de alguna manera recriminado. Oye, dile que se calle. Y él dice, no, si esto se calla, ¿qué sucedería? ¿Alguien se acuerda? Las piedras clamarían. Así de sencillo. Continuamos. Lucas 1:33. 1:33. Por favor. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Así es. Mateo 28:18.
diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así es. Por último, Apocalipsis 12, versículos 10 al 11. Y oí una grande voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, y la virtud, y el reino de nuestro Dios, y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero, y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Así es. ¿Ven ustedes, hermanos, el orden? Qué significativo. Ahora, tomando esto que hemos visto como punto de referencia, leamos juntos el texto que tenemos como texto base, Corintios 2. Vamos a leer juntos desde el versículo 12 hasta el 16. Leamos juntos. Vamos a estar en pie, hermanos, como acto de reverencia a la palabra de Dios. Dice la Santa Escritura: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodado lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de concebir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Pueden sentarse. Bajo este marco, hermanos, podemos decir que a nosotros se nos ha concedido el entender este aspecto del orden de salvación. ¿Por nosotros mismos? ¿Sabiduría humana? ¿Quién lo dio a conocer? Cristo. Así es. Esto, hermanos, para el hombre natural es locura. Pero para nosotros, como dijo el mismo apóstol San Pablo, es poder de Dios. Quiero terminar invitando a los jóvenes a que lean, se instruyan, tendrán una excelente base, y la palabra del Señor no vuelve a ella misma vacía, antes hace lo que tiene que hacer. Que el Señor, hermanos, les bendiga, y pues el Señor ilumine nuestra mente.